Vamos a conversarlo con nuestro siguiente invitado sobre ese punto también del tema de las bolsas y cómo se está manejando en los mercados bursátiles en el resto del mundo, con Wilson Tovar García, gerente de investigaciones económicas de acciones y valores, que nos puede también aclarar y ponernos en perspectiva de lo que esto puede significar para la región y evidentemente para el mundo. Don Wilson, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, qué gusto saludarlos y compartir esta jornada de noticias, viviendo un poco la noticia en caliente. Vamos a decir que sin duda el mundo entero vive una situación inédita. Pero como siempre, de cualquier situación, por perversa que parezca, pues dependerá el futuro de con qué enfoque le demos a la reacción, particularmente en este momento, de diferentes países de la región. En el caso de Colombia, por ejemplo, estamos viendo que se abren unas tremendas oportunidades. Yo creo que éramos un poco escépticos y un tanto pesimistas de lo que pudieran ser los aranceles para este país, pero vimos una tarifa generalizada de ese 10%. Vemos países que en los Estados Unidos tienen un mercado importante de exportación, en textiles, en calzado, en químicos, para mencionar solamente algunos, y si no los tradicionales como el café, por ejemplo, o el banano, las flores. Y en ese contexto, países que siguen exportando desde el continente asiático, que enfrentan unos aranceles mucho mayores, obviamente van a perder una participación de mercado y se convierte en una oportunidad para que la gestión empresarial, la gestión articulada de los gobiernos, puedan necesariamente llegar a lo que pretende el presidente Trump, y es sentarse en la mesa con argumentos, pero sobre todo con propuestas para mejorar un poco la posición comercial que en este momento tenemos cada uno de los países. Yo creo que una manera muy pasiva de enfrentarlo sería decir, sí, vamos a tener que pagar unos aranceles mayores, vamos a vender más y vamos a recesión. Pero una gestión más proactiva pudiera aprovechar esta coyuntura que sin duda hace visible a la región. La región en general tiene una gran población joven, una población que significa desde el punto de vista económico demanda, capacidad de compra, y en ese contexto podemos convocar no solamente una rivalidad con Asia, sino más bien también encontrar algunos puntos en común que nos permitan generar sinergias en donde podamos llegar a generar un valor para los empresarios, para las economías y obviamente para las poblaciones de nuestra latitud, ¿no? Sí, Wilson, en esa medida hablemos un poco de cómo están reaccionando los mercados. Ya era una medida que se había anunciado, ya digamos Donald Trump venía anticipando algunas de esas aranceles, lo que quería hacer en materia de, digamos, de proteger la economía estadounidense. Pero hoy, ¿cómo están reaccionando los mercados teniendo en cuenta que ya se hace oficial qué está pasando en Asia, qué está pasando en la región latinoamericana frente a esta, digamos, protección que está tomando Estados Unidos de su mercado local? Sí, mira, yo inicialmente hay una especie de sorpresa, ¿no? Vamos a decir que había una expectativa de que quizás los aranceles fueran a un pequeño y reducido número de países. Ahora se está generando un arancel generalizado, y en ese contexto la primera reacción de los mercados es estar esperando una recesión, ¿no? Eh, un proceso de inflación también, si se quiere, en algunos productos que llegarán directamente a la canasta familiar. En ese sentido, al mercado no le gusta la incertidumbre, y ante cualquier incertidumbre prefiere más bien vender el inversionista algún tipo de activos. Eso respalda un poco el comportamiento de las bolsas en Nueva York, en donde vemos unas caídas que se intentan recuperar. Ya tuvimos una caída casi cercana al 4%, vamos en el 3,5%, y en ese contexto estamos tratando de recuperar algo de terreno, pero el pesimismo nubla un poco el horizonte, y en el muy, muy corto plazo la gente dice, oiga, tenemos unos activos en los que veníamos invertidos que han generado tremenda rentabilidad a lo largo de los últimos 12 meses. Preferimos tomar utilidad y pago por ver, ¿no? Vamos a tomar un respiro, vamos a ponernos en activos seguros. En este momento el Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, que venía operando a niveles del 4,30, 4,20 hace una semana, ya lo tenemos hoy en día a niveles inferiores al 4%, lo cual demuestra un poco la tradición, ¿no? Los inversionistas se sienten tranquilos en activos como el oro, que ya están rondando obviamente los $3,100 la onza Troy, los bonos de países con alto grado de inversión, y en ese contexto los bonos soberanos tanto de algunos países europeos, el Reino Unido, de los Estados Unidos, se convierten en activos refugio, y hay algunos, tomando distancia de algunos activos de riesgo como las acciones en general a nivel global, y de incluso algunos bonos emergentes en países emergentes, ¿no?
Sí, yo le quería preguntar, Wilson, usted habla de que a los mercados no les gusta la incertidumbre, ¿no? Y reaccionan a esa incertidumbre. Pero el gobierno de Trump, en poco menos de 3 meses, parece un gobierno eh, inclinado a manejarse con mucha incertidumbre. ¿Cree que estos próximos meses los mercados van a seguir reaccionando muy hacia la baja? Sobre todo comparado con los años de Biden, donde vimos crecimientos de la bolsa increíbles. Wall Street y Nasdaq crecían a niveles nunca antes vistos, ¿no? Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que es natural la reacción de hoy, pero vamos a decir, en estricto sentido, para mí Donald Trump no es un presidente, no es un político. Lo vemos más como un empresario al que le gusta ganar, al que le gusta hacer negocios y que implícitamente está invitando al mundo entero, ¿no? Al mundo entero a sentarse, como dije anteriormente, a proponer. Dice, bueno, cómpreme más o venga y haga inversiones en Estados Unidos. Y muchos empresarios del mundo están supremamente interesados. Ya tú sabes que desde noviembre se han venido anunciando una gran cantidad de inversiones en los Estados Unidos, ampliando plantas de manufactura, con lo cual eventualmente pueden estar cediendo un poco a los intereses de Donald Trump, pero también participando de esa expectativa de recuperación. Normalmente los periodos de volatilidad no son tan largos en los mercados financieros, ¿no? No vamos a ver una bolsa cayendo y cayendo 6 meses consecutivos. Yo creo que aquí es un periodo necesario para reaccionar a lo que estábamos pensando antes, tomar decisiones inmediatas, pero yo creo que en el grueso de los inversionistas persiste un optimismo sobre lo que puede ser la generación de tracción y de crecimiento, especialmente en los Estados Unidos, no únicamente en los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos, por esa transición que se está viendo a nivel empresarial en la adopción de la inteligencia artificial, en la reestructuración de procesos, en la nueva adopción de una nueva demanda que se vuelve un poco más sofisticada. Y en ese contexto, muchos sectores en los Estados Unidos tienen todavía capacidad de crecimiento. Por ende, no creo que vayamos a ver una bolsa negativa al cierre del 2025 y más bien estas oportunidades de compra se terminen apareciendo para recalibrar un poco los portafolios y mejorar las posturas y las apuestas en adelante. Es lamentable quizás desde el punto de vista de muchos econometristas tradicionales que se esté revalidando la globalización, pero yo no lo vería tanto así. Fíjate que al final es una invitación para que los grandes capitales se pongan a disposición de la economía de los Estados Unidos, que en últimas tendrá que producir no solamente para el consumidor norteamericano, sino para seguir haciendo lo que ya hace hoy en día el empresario tradicional, que es vender el grueso de sus productos al mundo. Y en ese contexto creo que el dólar se podrá poner incluso un poco más barato de lo que tenemos hoy. Es algo que logró implícitamente Donald Trump en su primer mandato y es algo que está buscando sin duda en este momento, cómo venderle más a muchas economías del mundo, a muchos consumidores del mundo, productos norteamericanos con un dólar costoso. Eso es imposible. Y por ende, estas reacciones a los mercados se terminan convirtiendo en una variable que le permite a los bancos centrales habilitar las rebajas de tasas de interés. Seguramente el segundo semestre de este año vamos a ver una gran tendencia de reducciones de tasas de interés en el mundo para ayudar a soportar un poco el crecimiento y en ese contexto creo que el mercado no está desahuciado per se. Don Wilson, en el caso específico de países y de lugares como Venezuela, por ejemplo, más allá de Colombia, que obviamente todo lo que significa o todo lo que une hoy a Venezuela y Colombia, pero en el caso específico de Venezuela y en su visión, sabiendo que Venezuela tiene una economía golpeada, dolarizada, pero con una inflación tremenda, con una escasez de muchas circunstancias alrededor de la vida cotidiana del venezolano. Este tipo de circunstancias en cuanto a la bolsa, a los mercados, a esa relación entre Venezuela y Estados Unidos, ¿cómo puede golpear al venezolano de a pie que sabe que hoy se va a complicar mucho más el panorama, sabiendo lo que esto puede representar para ese movimiento bursátil? Es un tanto complejo, no necesariamente a todas las personas nos va a golpear de la misma manera, ¿no? Es decir, ¿qué tanto de tu canasta familiar estás consumiendo de productos importados? ¿Qué tanto se puede complicar el ingreso que estás generando hoy, teniendo en cuenta si es que mi empresa vende a los Estados Unidos o no? Pero siempre las coyunturas son para fortalecerse, hacerte resiliente, eh, limitar eventualmente un gasto innecesario, no esperar unas grandes sacudidas. Es decir, yo veo muy afortunadamente que la postura de Donald Trump
a pesar de las distancias políticas con Venezuela, no es sustancial. Fíjate que un arancel casi superior al 50% para China es bastante superior a lo que hoy en día está enfrentando Venezuela. Y creo que con un pequeño guiño, especialmente en materia política, no necesariamente con las cosas comerciales, ni siquiera con la postura del sector petrolero, y que tiene que ver más bien con la apertura que tuvimos que hacer en Colombia para la recepción eventualmente de algunas personas que están repatriando. Con eso sería suficiente como para lograr en el horizonte de corto plazo una reducción de sus aranceles. En ese contexto, pues no hay que ser tan pesimista, pero sin duda ante la turbulencia, la incertidumbre, creo que lo prudente es un poco controlar el gasto y tratar de suponer que eventualmente esta situación se puede extender un tanto para mantener, digamos, a flote los gastos necesarios de la vida cotidiana. Pero como te digo, no estamos viendo una catástrofe y una recesión global generalizada que vaya al traste con las economías en el mundo, y por ende mi mensaje no es de pesimismo, ¿no?, generalizado, más bien encontremos los caminos para generar oportunidades hay muchos productos que se van a volver muy caros desde vienen de Asia a los Estados Unidos, y ahí tenemos oportunidades para generar valor, ¿no? Señor Wilson, yo le escucho y le pregunto, o lo digo como una frase así como de cierre. Trump ajusta, pero no sacude el mercado. Eso es más o menos lo que nos quiere decir. Yo creo que es legítimo, vamos a decir, que cualquier gobernante quiera mejorar la situación de sus nacionales. Y en este caso, el diagnóstico de Donald Trump es un poco, oiga, estamos comprando más de lo que estamos vendiendo. Nos están afectando los países con tarifas bastante más altas de lo que nosotros le cobramos a ellos. Está tratando de equilibrar la balanza, ¿no? Como dije, es inédito que un país esté poniendo, vamos a decir, a todos los países del mundo a replantear su situación económica. Muchos No, países yo diría incluso, optarán, yo diría incluso, perdón que lo interrumpa, que es inédito pensar que Estados Unidos no estaba con la balanza a favor, ¿no? sin duda, pero si tú revisas los números, los déficits en cuenta corriente eran bastante bien preocupantes, al punto que comprometen la responsabilidad fiscal del país. Y en ese contexto, pues fíjate que yo creo que es un remesón, podría ser como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que nos llame a decir, oiga, necesito refortalecer las negociaciones con Estados Unidos, las ventas, los negocios con Estados Unidos, o no, o simplemente será un empuje para que empecemos a fortalecer los lazos comerciales con los mismos vecinos, ¿no? Colombia, Venezuela, teníamos históricamente, Venezuela para Colombia era el segundo socio comercial, hasta hace 15 años, 20 años. Tenemos muchas cosas en común, y en este momento, pues coinciden las orientaciones políticas en los dos países. Eventualmente se me hace muy extraño que no hayamos podido aumentar el vínculo comercial. Pero no solamente tenemos que mirar a Venezuela, Colombia, pues tenemos muchos países como Brasil, que se convierten en un mercado potencial importante, en un destino muy cercano para los productos que producimos a nivel latinoamericano, y eventualmente podemos sacar mucho provecho de eso. Don Wilson, muy amable, de verdad fue muy enriquecedor escucharlo y entender desde ese punto de vista tan complicado a veces cómo se puede manejar el mundo a partir de ahora. Así que muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Encantadísimo, gracias por la invitación. Bueno, ahí estaba entonces don Wilson Tovar García, gerente